a todos y a todas. Muchas gracias a los senadores y las senadoras que me han invitado para poder participar de este evento de intercambio de opiniones sobre el proyecto de ley Bases. Mi nombre es Andrés Gil Domínguez, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Pampa. Y mi idea es compartir con ustedes una exposición que va a constar de 3 partes. En la primera parte voy a hacer un pequeño análisis de los alcances constitucionales de la delegación legislativa. En una segunda parte voy a vincular este campo conceptual constitucional con el proyecto de ley Bases, especialmente en lo que son el título 1, título 2 y el título 2 de los artículos 2 a 23. Y por último me voy a atrever, con mucho respeto, a hacer un pequeño consejo constitucional en términos de la delegación legislativa que se intenta aprobar. La Constitución Histórica de 1853 estableció en el artículo 29 la interdicción de la suma del poder público o de la posibilidad de que el Congreso le otorgue al Poder Ejecutivo facultades legislativas bajo la pena de nulidad absoluta. En 1994 esto se vio reforzado cuando los convencionales introdujeron el artículo 99.3, que era nula y nulidad absoluta e insanable toda disposición si el Poder Ejecutivo emitía cualquier tipo de disposición de carácter legislativo. Estas 2 normas claramente refuerzan la división de poderes, el principio republicano, y se intentó en 1994 limitar constitucionalmente el hiperpresidencialismo, reforzar el federalismo, reforzar el rol del Congreso. Dentro de este marco conceptual es que se introdujo de manera excepcional y con la idea de limitarla constitucionalmente a la delegación legislativa. Instituto que antes de la reforma de 1994 estaba muy discutida su constitucionalidad en cuanto a si podía ser alojado o no en la Constitución histórica y que prácticas paraconstitucionales la habían habilitado, entonces los convencionales constituyentes tuvieron como idea central regularla para limitarla, regularla para darle un carácter excepcional, regularla para limitar el hiperpresidencialismo. De forma tal que la delegación legislativa funciona si se cumplen con los requisitos previstos por el artículo 76 de la Constitución. Esto es que se trate de materias determinadas de administración, que no sean materias propias del Poder Ejecutivo, porque entonces, ¿para qué delegar? Sino que dependan de una ley, o bien se trate de materias vinculadas a una situación de emergencia, sobre un plazo determinado, sobre determinadas bases, con un control político ulterior, similar a los decretos de necesidad y urgencia, y en cumplimiento de estos requisitos, de forma excepcional, se considera la delegación legislativa constitucional. Y si no se cumplen estos requisitos, estamos entonces en una de las situaciones vedadas por el artículo 29 de la Constitución, reforzado por el artículo 99.3 de la Constitución. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara cuando ha interpretado este artículo 76, especialmente en el precedente Colegio Público de Abogados, cuya mayoría fue integrada por 2 de los actuales miembros de la Corte Suprema, Maqueda y Lorenzetti. Las bases establecidas deben ser claras, concretas, precisas, no pueden ser indeterminadas, tienen que estar vinculadas a la situación de emergencia que se quiere superar cuando el supuesto es la situación de emergencia. Si no se cumple con estos requisitos, dice la Corte, o la ley es inconstitucional o los decretos delegados van a ser inconstitucionales. Este es el marco conceptual y jurisprudencial de la delegación legislativa, a la cual yo le agregaría que hay determinadas materias que no pueden ser delegadas.
las que están prohibidas para los decretos de necesidad y urgencia y aquellas que tienen reserva de ley, como la materia penal, como la materia tributaria, o aquellas leyes que la Constitución le ha dado una mayoría especial o agravada para ser aprobadas. Aunque esto es una opinión doctrinaria que no todos comparten. La mayoría de la doctrina argentina considera que la delegación legislativa puede ser en cualquier materia. Ahora bien, ¿se cumple o no se cumple con estos presupuestos en el proyecto de ley bases? Y yo creo que si uno analiza el artículo 2, inciso A y B, las dos primeras bases, estamos lejos de cumplir con los estándares constitucionales y jurisprudenciales que conducen y determinan a este instituto. Si uno analiza, observa que la base del artículo 2A habla de habilitar la delegación legislativa para facilitar una mayor eficiencia y gestión del Estado en su totalidad en aras del bien común. Una base totalmente amplia, abierta, indeterminada, que ni siquiera está vinculada a un fin constitucionalmente previsto, sino a un concepto del bien común que proviene del derecho privado y que ha dado grandes discusiones a lo largo de la historia porque ha sido utilizado siempre para limitar derechos, nunca para ampliarlos. Si uno observa la base que está en el artículo 2, inciso B, se habilita al Poder Ejecutivo delegación legislativa para actuar en la disminución del sobredimensionamiento del Estado. También, ¿qué puede hacer con la base A y con la base E el Poder Ejecutivo a través de decretos delegados? Lo que quiera en relación al Estado, sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de circunscripción a, por ejemplo, la situación de emergencia que se declara, que a su vez es contradictoria, porque se delega legislativamente en el Poder Ejecutivo materia propia de administración y emergencia en administración. O sea, hay una doble delegación sobre la misma materia. Pero hay otro problema en el resto de los articulados entre el 3 y el 23, que a través de el otorgamiento de facultades, autorizaciones y encomiendas al Poder Ejecutivo, tan amplias dentro de su facultad reglamentaria, que son, en realidad, delegaciones legislativas encubiertas, sin estar dentro del artículo 76, sin estar sometida al control político ulterior y sin estar signadas por los límites del artículo 76. Y uno lo observa claramente en esta delegación legislativa encubierta en el artículo 3 del proyecto, donde se lo faculta con una amplitud indeterminada al Poder Ejecutivo a poder fusionar, cerrar, sesionar los organismos públicos del Estado sin ningún tipo de límite. Entonces, desde este punto de vista, la delegación legislativa que acá se propone, lo que implica es una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta de lo que es el orden socioeconómico previsto y establecido en nuestra Constitución, en los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, en el ámbito de lo que nosotros llamamos la regla de reconocimiento constitucional y el orden socioeconómico que del mismo surge. La delegación legislativa sin cumplir el artículo 76, esta delegación legislativa encubierta, permite esta reformulación. Y lo vemos claramente cuando vinculamos estos primeros artículos con uno de los artículos del régimen llamado RIGI, que es el artículo 162, que dice que el RIGI, con las particularidades que tiene, está vinculado pura y exclusivamente para desarrollar lo previsto por el artículo 75, inciso 18 de la Constitución, que es la cláusula del progreso de la Constitución liberal de 1853. Pero desentendiéndose que en 1994 se reformó la Constitución y se incorporó la cláusula del desarrollo, la cláusula del progreso bis, que es el 75, inciso 19, y que hoy no hay forma de leer el orden socioeconómico argentino, de aplicarlo, de defenderlo en cualquier ámbito, bajo la sumatoria de la cláusula del progreso y la cláusula del desarrollo que habla
de que este Congreso tiene que propender al desarrollo humano con justicia social, a la productividad de la economía, al desarrollo científico y tecnológico y al disfrute de sus emergentes por todas las personas. Entonces, claramente, consciente o inconscientemente, observamos que el norte es una delegación legislativa para cambiar todo el orden socioeconómico a través de una reforma constitucional indirecta. Como tercer punto, me voy a atrever a hacer un pequeño consejo constitucional a este Senado, especialmente a aquellos senadores y senadoras que de buena fe consideran que, a pesar de todas estas objeciones, le tienen que dar instrumentos y herramientas al Poder Ejecutivo para gobernar. Como la Cámara de Senadores, como Cámara Revisora, tiene la facultad de hacer adiciones o correcciones, según el artículo 81 de la Constitución, si van a aprobar esta delegación legislativa, me parece que sería prudente que también establezcan una reformulación de la Ley 26.122 o un agregado especial mediante el cual se establezca que todos los decretos delegados deben ser aprobados en un plazo de 30 o 60 días por el Congreso y si no son aprobados, se consideran que son rechazados. De esta manera, aunque se apruebe estas bases de forma tan amplia, van a existir una salvaguarda constitucional en cabeza del Congreso de la Nación, que es el que tiene la titularidad de la facultad de legislar, y va a haber una mayor salvaguarda en términos de resguardar el artículo 29, el artículo 99.3 y, en última instancia, la Constitución, la plena vigencia y fuerza normativa de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que tienen su misma jerarquía. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés.